Empezamos. Listo. Buenas tardes. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia del día 27 de mayo del 2025, 5 de la tarde. Iniciamos con la lectura del orden del día. Lectura y aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, saludo del señor presidente académico de número, doctor Armando Martínez. Cuarto, disertación del académico correspondiente Carl Langebeck sobre el tema Antes de Colombia. Quinto, votación de la candidatura de los doctores Ricardo Carrasquilla y César Rivas como académicos correspondientes. Sexto, presentación de libros recibidos por la academia a cargo del académico Jorge Morales Gómez. Séptimo, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Octavo, clausura a cargo del señor presidente de la sesión. En consideración del orden del día, ¿lo aprueban los señores académicos? Prosigamos. Muy bien. Segundo, verificación del quórum. Félix. Muy bien. En consecuencia, disponemos de quórum para deliberar y para decidir. Tercero, saludo al señor presidente, doctor Armando Martínez. Muy buenas noches a todos y gracias por venir a esta sesión ordinaria del mes de mayo. Hoy es un día muy especial porque nuestro académico decano, Jorge Morales Gómez, cumple hoy 80 años. Eso explica que el doctor Carl Langebeck haya venido a esta sesión. El único académico que firmaba como académico decano de número era Guillermo Hernández de Alba. Pero a partir de hoy, el doctor Jorge Morales Gómez, miembro de número, tiene autorización para firmarse como académico decano. Esa noche nos hemos reunido para oír una conferencia titulada Colombia antes de Colombia, que supondrán es lo que había en este territorio nacional antes de que se creara la República de Colombia. Muchas gracias al doctor Langebeck por haber venido a ofrecernos esta conferencia. Muchas gracias a ustedes por haber venido y a todos los que están conectados por la plataforma Zoom. Espero que disfruten esta conferencia. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien. Punto número 4. Disertación del académico correspondiente Carl Langebeck sobre el tema Antes de Colombia. Procedo a hacer la presentación del expositor. El doctor Carl Langebeck es antropólogo y arqueólogo de la Universidad de los Andes, universidad de la cual fue vicerrector académico. Obtuvo un doctorado en la Universidad de Pittsburgh con una tesis sobre arqueología regional en el territorio Muisca, el caso de Fúquene y Susa. Es profesor asociado de la Universidad de los Andes y fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. En el año 2009 fue distinguido con el premio Alejandro Ángel Escobar en Ciencias Sociales. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, en la cual tomó posesión el día 18 de mayo del 2010 con un trabajo sobre la presencia indígena en el arte colonial. Es autor de numerosos libros que han tenido gran acogida, entre los que se destacan Los Muiscas, la historia milenaria de un pueblo chibcha, y Noticias de caciques mayores, origen y desarrollo de sociedades complejas en el nororiente de Colombia y el norte de Venezuela. Es miembro del Consejo Superior de la Universidad Central, además es autor de múltiples artículos en revistas especializadas y ha participado en varios congresos de antropología. Doctor Langebeck, tiene la palabra. Muchísimas gracias a la Academia por esta invitación de verdad tan generosa. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer estar acá, que es un sitio que a mi señora y a mí nos trae muy gratos recuerdos. Y Jorge Morales, feliz cumpleaños. Nada más agradable que volver a ver a Jorge, que fue un gran maestro en la universidad y al cual se le debe tanto.
Bueno, voy a empezar a contar un poco el carácter de este libro para que ustedes lo pongan en perspectiva y no es que quiera empezar pidiendo excusas por el libro, sino un poco contar su naturaleza para que ustedes la entiendan mejor. Es un libro sobre antes de Colombia, por supuesto, es un libro de arqueología colombiana, pero tiene un origen que no quiero dejar de mencionar. El libro fue escrito durante la pandemia, en esos actos de desesperación, después de dictar clase virtual, y que los estudiantes me contaran, muy contentos además, que estaban viendo el curso con sus abuelos, con sus papás, con sus primos, con toda la familia, porque pues, ¿qué otro plan podían tener cuando el hijo estaba tomando un curso virtual de arqueología de Colombia? Y por supuesto yo aprovechaba la preparación de clases y la toma de notas de clases, pero también los comentarios de los estudiantes para ir escribiendo un poquito cada vez que daba clase. Yo le voy a sacar el jugo a la pandemia, vamos a tratar de escribir un libro de texto de arqueología de Colombia, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el último que se había escrito había sido publicado en 1986 por parte de un gran arqueólogo, sin la menor duda, Gerardo Rágel Dolmatov, y que incluso en mi generación ya se decía que esas grandes síntesis y esas grandes narrativas estaban mandadas a recoger y que lo que había que hacer era escribir artículos científicos en revistas indexadas extranjeras, etcétera, etcétera, cosa que por supuesto es muy valioso, pero que a mi juicio y más después de esta experiencia le hacía perder un poco el espíritu a lo que realmente es una ciencia social como la arqueología. Ahora bien, vamos a empezar, no sé aquí cómo se pasan las imágenes. Me vas diciendo, entonces siguiente. Voy a empezar por una imagen que yo creo que es muy común para todos y es las ideas preconcebidas que tenemos sobre aquello que llamamos progreso, evolución, desarrollo, como se quiera llamar, y que digamos ha sido el paradigma de la arqueología a nivel mundial. Esto no es solamente en Colombia, es el paradigma que existe a nivel mundial, y es que básicamente la historia comienza con unos cazadores-recolectores que tienen enormes dificultades para sobrevivir probablemente, que viven, como su nombre lo indica, de la caza, de la recolección, que tienen una vida insegura, que se van moviendo todo el tiempo, y que poco a poco acumulan una serie de conocimientos que les permiten pasar a una vida más sedentaria, donde están empezando a probablemente aprovechar más las plantas, donde probablemente tienen una población un poco mayor, etcétera. Luego, por supuesto, la agricultura intensiva, que ustedes ven en la tercera imagen, que es, por supuesto, la base de la civilización. La agricultura intensiva habría permitido la acumulación de excedentes, el desarrollo de las ciencias, etcétera, etcétera. Y por supuesto todo esto culmina en el desarrollo de núcleos urbanos, de las ciudades, que dan un mayor impulso a todo este tema del desarrollo de la humanidad, por supuesto con poblaciones muchísimo más grandes, con mayores conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que la arqueología ha empezado a encontrar en diferentes partes del mundo es que este fue un camino, de muchos probables. Lo que pasa fue que es el camino que tomaron las sociedades que se impusieron sobre las demás. De tal manera que la agricultura intensiva y el desarrollo de ciudades finalmente terminó siendo un modelo mundial, pero no porque se desarrollara localmente, sino porque aquellas sociedades conquistadoras lo hicieron. Esa es la historia. Y lo que está empezando a encontrar la arqueología es que hay historias fascinantes muy distintas a esta secuencia que les acabo de escribir. Ahora bien, detrás de esto, por supuesto, hay una idea general sobre qué pasa con los seres humanos que van pasando de cazadores-recolectores a utilizar más plantas, a ser agricultores, etcétera, y es que acumulan cada vez más conocimientos. Esto es una lucha contra la ignorancia. El hombre se vuelve cada vez menos ignorante. Hay una historia de éxito
Aquí, aquellos que transcurren esta historia son más exitosos, incluso son mejores. Es mejor ser agricultor que cazador-recolector, etcétera, etcétera. Y en el fondo hay una especie de eficiencia, si ustedes quieren. Los agricultores son muchos más eficientes que los cazadores-recolectores y hay una acumulación de experiencia y de sabiduría que es la que, digamos, explica este proceso. Y esto lo tenemos incluso en nuestro lenguaje, ¿no? Uno no dice usted es muy cazador-recolector, usted dice usted es muy cultivado, ¿no? Obviamente. Pero la historia nos muestra que una cosa muy diferente, y eso yo creo que es lo fascinante. Siguiente. En primer lugar, quiero simplemente, a modo de ejemplo, invitarlos a ustedes a pensar en este caso concreto de lo que para nosotros es un desarrollo tecnológico que introduce la eficiencia, mayor racionalidad y, digamos, mayor conocimiento de las cosas, que es la transición entre hachas de piedra y hachas de metal. Para cualquiera, por supuesto, un hacha de metal es mejor que un hacha de piedra, ¿no es cierto? Y simplemente cuando llegan las hachas de metal, pues se imponen sobre las hachas de piedra, que pasan a mejor vida, y por supuesto hay una historia aquí de progreso tecnológico y de éxito. Yo quiero hacerles una reflexión con base en estudio que han hecho varias personas, Roberto Pineda, John Landaburu, en fin, varias personas, no solamente acá hay un famoso antropólogo, Lauriston Sharp, que analizó este problema a nivel mundial sobre lo que representó la introducción de hachas de metal y la sustitución por ellas de las hachas de piedra. Cuando las hachas de metal se introducen, son muy apetecidas por los indígenas. Los españoles se maravillan de la facilidad con que los indígenas apetecían básicamente hachas, machetes y tijeras, en ese orden. Sorpresivamente ya en el siglo XVI encontramos una carta de un conquistador que está comprando hachas para traer a América para cambiar por objetos indígenas, por oro, etcétera, porque los indígenas daban cualquier cosa por un hacha. ¿Sí? Y cuando digo cualquier cosa es literalmente la hija del cacique. Y hubo conquistadores muy hábiles para hacer eso. Un conquistador Gutiérrez en la costa caribe fue pues absolutamente hábil, además estaba casado con una mujer indígena en este tipo de intercambios. Pero la carta a la que me refiero, cuyo autor no recuerdo, soy antropólogo, no historiador, los antropólogos tendemos a tener una memoria distinta, le dice al fabricante, que son los vascos son los que hacen todas estas cosas en España, le dicen, mire, yo necesito hachas, pero por favor no me siga mandando hachas que sean buenas para cortar árboles, porque es que son más caras y no es para eso que se necesitan acá. Los indígenas no necesitan hachas que puedan cortar un árbol. Necesitan hachas. Haga con un hierro de muy baja calidad un hacha, y eso es lo que yo quiero, y me sale más barato a mí. Los indígenas quedan absolutamente satisfechos con las hachas. Los indígenas no estaban usando las hachas para cortar. Un hacha de hierro corta un árbol, algunos antropólogos como Robert Carneiro se han metido a hacer esos cálculos, 36 veces más rápido que un hacha de piedra. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaba? Eso es obviamente una cosa muy loca si nosotros estamos de acuerdo con ese modelo en que las cosas más eficientes se imponen automáticamente sobre las menos eficientes. A esto sumen una cosa que para los arqueólogos, sobre todo los que trabajan en la costa caribe, es muy impresionante. La gran mayoría de hachas que se encuentran en la costa caribe no tienen una sola evidencia de uso. El 95% no tienen evidencias de que hubieran sido usadas para cortar nada. Entonces uno dice, acá está pasando algo raro. Esto es una introducción para que tratemos de entender el resto de la presentación. Y resulta que las hachas para las sociedades indígenas no eran lo que eran para los conquistadores o para los caucheros o para los comerciantes colombianos y venezolanos que las llevaban al Amazonas. El estudio de
de Roberto Pineda y otros muestra que las hachas eran ávidamente comerciadas y que cuando se usaban para cortar bosque, que era muy rara vez, no era para cultivar un mayor número de área, un área mayor, en el mismo tiempo, sino para reducir el tiempo de trabajo, producir lo mismo y descansar más. Sí, porque uno entendería, con el hacha de metal van a tumbar mucho más, van a sembrar mucho más, van a ser más ricos. No, vamos a tener la misma producción. Vamos a usar el hacha de metal y vamos a descansar más tiempo. Una decisión completamente distinta a la racionalidad económica, si ustedes quieren. Pero había mucho más que eso. Las hachas, la primera vez que vieron las hachas y obviamente sabían que era un hacha, las usaron para sentarse encima de ellas y pensar. O para colgárselas. O para mostrarlas. Los caciques muy orgullosos mostraban las hachas que habían conseguido en ciudades brasileras y contaban todas las aventuras que habían tenido, etc. Pero además las hachas se asociaban a sus dueños. Las hachas, los indígenas, Huitoto, la gente del hacha, etc., en el Amazonas colombiano sabían exactamente cuál era el hacha brasilera, cuál era el hacha colombiana, cuál era el hacha, en fin. Y todos eran objetos que venían con enfermedad. Eran causantes de terribles enfermedades como sus dueños, que eran los mestizos y los blancos que las estaban llevando, y por supuesto las tenían como una especie de contra para, digamos, pelear contra esas enfermedades. Entre otras cosas, en tiempos prehispánicos, el gran destructor de bosques no fue el hacha, fue el fuego. ¿Sí? Los indígenas usaban fuego para tumbar bosque, no la tecnología de las hachas. Entonces, esto nos muestra cómo a veces nuestras ideas preconcebidas sobre qué es mejor y qué no es mejor son bastante complicadas. Al final de la presentación voy a volver sobre otro tema muy bonito. Ahora bien, para empezar a decirles lo que estoy planteando en el libro de Antes de Colombia, es que en realidad esa secuencia que vimos, y acá qué pena ven ustedes un hacha tairona, que si usted la usa se daña en más o menos 3 golpes, y un hacha de metal, y el contraste tan grande entre las dos. Si te devuelves un poquito a la anterior imagen, quiero decir lo siguiente. El argumento fundamental que no es autoría mía, sino de varios arqueólogos en varias partes del mundo, es que esta secuencia no funciona y que los cazadores-recolectores nunca dejan de ser cazadores-recolectores. Quienes están experimentando con plantas nunca dejan de ser experimentadores con plantas. Los agricultores intensivos son más bien raros en el mundo y tuvieron que adaptarse a condiciones muy locales, y el fenómeno urbano claramente en muchas partes del mundo no ocurrió como en el viejo mundo. Y un poco en la argumentación que se está encontrando en Colombia es: los indígenas nunca dejaron de ser cazadores-recolectores, nunca dejaron de ver el mundo como cazadores-recolectores. Entonces empiezo, ahora sí siguiente, y después de las hachas, por algo muy evidente que es la geografía colombiana, que a veces se nos olvida. Nosotros hablamos de la geografía colombiana como si no viviéramos en el trópico. Y es una pena, porque en realidad vivimos en condiciones climáticas completamente distintas a aquellas regiones donde se ha hecho la arqueología, donde se han reconstruido esas secuencias que les acabo de escribir. Nosotros tenemos 2/3 del territorio nacional en el trópico al norte del Ecuador y tenemos 1/3 al sur del Ecuador. Y se nos olvida que eso implica cosas distintas en cada una de esas dos regiones. Sí, son 2 trópicos distintos. Los vientos giran de forma diferente, hay influencias climáticas distintas, etc. Pero el punto central es que, y puedes pasar a la siguiente, simplemente para recordar la topografía en Colombia, nosotros vivimos en la zona del mundo donde se encuentra la gran concentración de humedad que hay sobre el planeta Tierra. ¿Sí? Acá vienen los vientos del norte y los vientos del sur y hacen que se estrelle la humedad en este territorio, sobre este territorio. Eso tiene unas implicaciones muy importantes, pero digamos, la manera como la geografía colombiana modela esa influencia climática global es mediante la topografía. Colombia tiene 700 microcuencas, cada una de las cuales es distinta a las demás. Lo que sucede en una región es distinto a lo que sucede en otra, y ustedes lo ven. El clima de Soacha es distinto
al clima de Usaquén. La vegetación es completamente distinta, están a la misma altura, tienen más o menos la misma radiación solar a lo largo del año como todo el trópico. En una llueve y en otra no. Y eso es a muy pocos kilómetros de distancia, es simplemente para dar una idea de esa diversidad tan enorme. Pero además, siguiente, tenemos influencias externas que son periódicas y que han existido desde hace miles de años con una influencia muy grande sobre nuestro clima. Voy a pasar rápidamente. Uno es el fenómeno del Niño. Esta es una imagen satelital que muestra la temperatura del mar en condiciones normales, con esa franja de agua helada, ¿sí?, que da contra la costa peruana. El agua en el Pacífico, como todos sabemos, el Pacífico peruano es muy fría y muy rica, y eso voy a hacer un comentario sobre eso. Y luego tenemos siguiente, la anomalía del Niño, que representa un calentamiento radical sobre esa misma franja, lo cual quiere decir que llueve muchísimo en Perú, que en Colombia es seco, mientras que en condiciones normales el contraste entre la selva pacífica y el litoral peruano, pues lo dice muy claramente, pues es impresionante. Siguiente, no es la única influencia externa. Esta es una influencia externa de la que poco se habla, pero que ha sido investigada no en tiempos muy antiguos, y es que la selva amazónica se nutre del polvo del Sahara. Sí, lo que ustedes ven ahí es una nube de polvo sahariense que llega a Sudamérica. Y eso está demostrado que aporta nutrientes, en fin, sin esa conexión probablemente la selva amazónica sería muy, muy diferente. Para resumirlo, así en líneas generales, a diferencia de otras latitudes, nuestro problema no es las diferencias entre frío y calor, sino entre periodos húmedos y periodos secos, con algunas regiones que de todas maneras van a ser secas y otras que van a ser húmedas. La temperatura se transforma, por supuesto, pero no a lo largo del año en el mismo sitio, sino gracias a la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Ustedes saben la famosa regla de Gully Fornaguera de que la temperatura cambia aproximadamente 1 grado centígrado cada 100 metros. Eso es introducir una diversidad enorme a todo el tema de las precipitaciones. Esto quiere decir que es fácil entender por qué tenemos el 13% de las especies de vertebrados, por qué tenemos el 20% de las especies de aves, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la pregunta es, ¿eso nos hace ricos o frágiles? Y la respuesta, creo yo, va más por el lado de la fragilidad. Yo sé que voy contra todas las propagandas de todos los gobiernos diciendo que el territorio colombiano es el más rico del mundo. Es muy rico, yo no tengo dudas, pero su misma riqueza lo hace frágil. Si usted en Colombia deforesta 100 kilómetros cuadrados, probablemente está llevando alguna especie a la extinción. Si usted deforesta 100 kilómetros cuadrados en Rusia, lo más probable es que no esté llevando una especie a la extinción. Entre otras cosas porque en el trópico, y esto tiene que ver con el poblamiento, se cumple una regla que es de oro. Acá tenemos muchas especies, pero en general pocos individuos de cada especie. Muy pocos individuos de cada especie. Hay especies que son muy numerosas, pero en general las especies tienen pocos individuos. ¿Sí? Eso es muy importante meterlo en la cabeza. Entonces, si somos ricos o no, yo no sé. Depende cómo lo manejemos. Nuestros mares. Nuestro océano Pacífico comparado con el Perú es terriblemente pobre en pesca. Y el Caribe es terriblemente pobre en pesca comparado con el Báltico o el Mar del Norte. Porque la temperatura es un factor muy importante. Y de nuevo se aplica la misma regla. Tenemos muchas especies, pero muy pocos individuos de cada especie en general. Entonces, eso fue lo que encontraron los primeros habitantes en este territorio. A eso voy a añadir el tema de los suelos. Los suelos tropicales son suelos expuestos a la pluviosidad tropical, que los lavan de sus nutrientes sistemáticamente. Por otro lado, son suelos expuestos a la radiación solar, más que en cualquier otra parte del mundo, lo cual también los daña. Y además son suelos que si usted los utiliza intensamente no descansan. Los suelos en el norte de Europa, en Europa en general, usted los cultiva
una serie de meses y hay otros meses en que no puede hacer nada. Les toca dejarlos descansar. Los suelos tropicales no descansan. Están todo el tiempo en producción, no están cubiertos por nieve, digámoslo así, en ningún momento. Todas estas cosas para llamarles de nuevo la atención sobre ese ámbito geográfico que corresponde a los primeros cazadores. Ahora bien, empecemos con los seres humanos. Siguiente. Bueno, esto es simplemente una imagen para mostrar diversidad, pero no voy a pasar por ella. Los suelos amazónicos, que como ustedes pueden ver, debajo de una actividad biótica impresionante, lo que hay es un desierto, fundamentalmente. Siguiente. Y un mapa que resumo muy brevemente, que no se ve muy bien, pero que muestra en amarillo y rojo las zonas deterioradas por el hombre. ¿Sí? Y es básicamente en todos aquellos lugares donde estamos presentes. ¿Sí? Nuestros suelos andinos están bañados en una enorme proporción. E incluso grandes áreas del oriente, y simplemente me acerco acá para mostrarles esta mancha amarilla acá. Es una de las formas de agricultura intensiva más perversa que hemos desarrollado en los últimos años, que son los cultivos de coca. ¿Sí? Entonces, ¿somos ricos o somos frágiles? Yo me inclino por pensar, somos frágiles. Siguiente. Muy bien, el poblamiento, pues aquí con Alberto me da pena hablar de estos temas, porque además yo me baso mucho en lo que ha hecho y en la doctora Groth, que por aquí vi entrar. También hemos trabajado en conjunto para tratar de entender estos temas. Ellos lo han hecho mucho más que yo. Voy a empezar por lo obvio, todos somos africanos, con mayor tiempo de separación de África. Todos somos africanos, y lo que es importante acá son dos conceptos. Uno, la población africana es la más diversa, genéticamente hablando, del mundo, y a medida que la población se aleja de África, esa diversidad cambia, se transforma. Y el punto interesante para entender para nosotros es que el punto interesante para nosotros es que la entrada del hombre a América, que fue por Bering, hace probablemente 25.000 años, los arqueólogos debatirán como locos sobre eso, algunos dicen 40.000, de eso no hay ninguna evidencia, los que dicen 25.000 tienen evidencias bastante débiles a mi juicio, y los que ya empiezan a hablar con cierta certeza están hablando de 14, 15.000 años. ¿Sí? Entonces yo me inclino por esa fecha conservadora, entendiendo que eso puede cambiar, pero el tema es que este punto, si ustedes se fijan en el planeta Tierra, es prácticamente el más alejado de África posible. ¿Sí? Y esto quiere decir que por efecto de las continuas migraciones y lo que llaman el cuello de botella los genetistas, etcétera, etcétera, estamos hablando de una población con una baja diversidad genética en relación con sus ancestros africanos. ¿Sí? Cada vez que se alejaban, probablemente esa diversidad es simplemente un tema de muestreo, ¿no? Si todos los que estamos en este salón nos vamos a habitar una isla y nos reproducimos y se forma una población, pues no somos una muestra representativa de la diversidad colombiana. ¿Sí? Y esto durante diferentes movimientos pues causa ese fenómeno. Ahora bien, ustedes oirán que hay influencias polinésicas, etcétera, etcétera. Yo me inclino a creer con la evidencia arqueológica que no, pero ustedes oirán eso, ese es un debate en el que no me voy a meter. Los arqueólogos, lo único que puedo decir es que los arqueólogos y genetistas lo han buscado con tanta intensidad durante tantos años que es sospechosísimo que no hayan encontrado evidencias más robustas, porque el premio no está que diga vinieron de Asia, lo sabe todo el mundo, el premio está que diga que vinieron de Polinesia o de África o los vikingos, lo que sea, y eso no tiene mayor respaldo. Ahora bien, lo interesante es que esta población relativamente homogénea fue la que entró al continente, y todos los indígenas americanos en el fondo vendrían de una población, de un grupo de pequeñas poblaciones relacionadas, muy similares entre sí, probablemente no un grupo, probablemente puede haber varias entradas, pero de grupos muy relacionados, todos ellos originarios de Siberia, etcétera, etcétera, e hicieron dos cosas muy sorprendentes. Uno, una expansión enormemente rápida. Es decir, lo más sorprendente de la arqueología en América, diría yo, es que las fechas del Cono Sur son casi tan antiguas como las de Norteamérica. Es decir, esto fue a 1000.
Esto fue rápido. Hay esqueletos analizados por Walter Neves y otros colegas en Brasil, cuyos parientes más cercanos en las colecciones arqueológicas están en la Florida. ¿Sí? Esqueletos de hace 14.000 años, etc. Entonces, realmente estamos hablando de una expansión rápida que produjo una enorme diversidad, a partir de una población homogénea, probablemente correspondiente a una familia lingüística común, se produjo una diversidad enorme. Solamente recordar la diversidad lingüística que había en Colombia a la llegada de los españoles. Ahora bien, estos primeros cazadores en Norteamérica eran fundamentalmente recolectores y cazadores. La tecnología no. Siguiente. Bueno, eso lo puedo contar después. Acá viene a lo que quiero llegar. Los primeros habitantes de Norteamérica eran fundamentalmente recolectores y cazadores. Y hay una evidencia amplísima de que eran cazadores especializados. Ahora, pensemos, ¿cuándo tiene sentido ser cazador especializado? Cuando usted produce una tecnología que va a ser aplicada a cazar una especie que es abundante. ¿Sí? Usted no se especializa en una especie muy escasa. Usted se especializa en una tecnología para cazar una especie de animales. Y eso tiene sentido en el norte, donde, les repito, hay menos especies que en el trópico, pero especies muy numerosas. Y eso fue lo que hicieron estos primeros cazadores norteamericanos. No solamente hicieron eso, sino que produjeron estas puntas de proyectil tremendamente especializadas en cazar esos animales, las cuales además se fueron reduciendo y cambiando en el tiempo a medida que se dedicaban a especies distintas. ¿Sí? Algunas de ellas más pequeñas. Entonces necesitaban puntas de proyectil más pequeñas. Acá lo interesante que quiero anotar es que los colegas arqueólogos en los años 40 y 50, cuando encontraban esta tecnología en el norte, decían que era una cosa muy sofisticada, ¿sí? Que era una cosa muy elegante, muy bien hecha, etcétera, etcétera, y que en el trópico nunca se había desarrollado eso, lo cual era, y por eso titulo esta imagen, prueba del subdesarrollo prehispánico. ¿Sí? Los indígenas de lo que hoy en día es Colombia y Venezuela no tenían estas puntas de proyectil, hacían unas cosas muy distintas, ahora les voy a explicar cuáles, y eso mostraba que eran probablemente menos desarrollados en su tecnología, y esto lo decían en serio, entre otras cosas porque estas puntas en Norteamérica se encuentran por miles. Acá los arqueólogos, no los cazadores, son dichosos cuando encuentran una punta de proyectil. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues que los indígenas no eran brutos. Y sabían que esta tecnología en el trópico no los iba a llevar a ningún lado. ¿Por qué? Porque es que no iban a encontrar cientos de miles de animales de la misma especie. En Norteamérica habían encontrado mastodontes, un montón, caballos que son de origen americano, etcétera. En el trópico había esos animales, por supuesto, pero la diversidad era enorme y la cantidad de individuos de cada una de estas especies era mucho menor. ¿Qué fue lo que hicieron los indígenas? Hicieron esta tecnología. ¿Sí? Esta tecnología que ustedes ven acá. Que claro, cuando aparecía en los contextos arqueológicos y la comparaban con esta tecnología, decían, esto es una cosa absolutamente precaria. Ahora, ¿qué pasa? Que es la tecnología que hay que tener acá. ¿Qué ventajas tiene esta tecnología? Primero que todo, quienes han investigado esta tecnología, Gonzalo Correal y otros arqueólogos que vinieron después, Roberto Lleras ha estado en eso, Nieuwhuis, una antropóloga, arqueóloga holandesa, y muchos otros han encontrado que se trata de artefactos multipropósito. Es decir, sirven para lo que los pongan. Hay artefactos como este, que podían haber sido usados como puntas de proyectil, sin problema. Pero al mismo tiempo eran raspadores. Es más, un solo artefacto se usaba para muchas cosas, a veces de forma insospechadas. Por ejemplo, en el Valle del Río Magdalena hay puntas de proyectil, porque las hay en Colombia, por supuesto,
que cuando usted hace el análisis de uso, resulta que no la usaron para clavársela a un animal, sino para usarla para raspar la piel del animal, aunque es una punta de proyectil, claramente diseñada para cazar. De tal manera que además había otra ventaja muy grande, usted las producía muy rápidamente, literalmente en cuestión de segundos. Un personaje podía tallar una cosa de estas. La cosa es tan impresionante que algunos arqueólogos tienen dificultad en encontrar que en efecto sean artefactos, ¿sí? No parecen artefactos. Y realmente es una sorpresa. Entonces nosotros podemos mirar a estos cazadores recolectores con cierta mirada crítica por su tecnología, pero lo que hicieron fue entender perfectamente lo que la mayoría de colombianos no entendemos hoy en día, y es que vivimos en el trópico, y que en el trópico usted tiene que adaptarse a condiciones muy diferentes. Voy a hablar muy brevemente de los Nucac para hacer una reflexión sobre ellos. Los Nucac, como ustedes saben, aparecen entre comillas en la selva. Parece que los Nucac son en realidad sobrevivientes de las masacres de los caucheros, es decir, no son desconocidos en la historia del Amazonas, simplemente vuelven a aparecer después de que huyen, tienen un modo de vida cazador, que probablemente no era lo que tenían antes de que fueran, digamos, violentados por caucheros, etcétera. Esto es una serie de debates entre antropólogos muy, muy largas, pero que encontraron, y sobre todo un antropólogo que se fue a vivir con los Nucac durante muchas semanas, Gustavo Politis. Encontró varias cosas. Los Nucac se mueven cada 6 días. Ellos no resisten en estar en el mismo sitio más de 6 días. El 80% de las plantas que tienen, que aprovechan, recolectando, etcétera, etcétera, eran desconocidas para los científicos colombianos. 80%. Cazaban, recolectaban y adivinen qué, cultivaban. Los Nucac cultivaban. ¿Pero qué hacían? Cultivaban, se iban, y a los 6 meses volvían a ver qué había. ¿Sí? Cultivaban, no eran agricultores, pero sí cultivaban. Pero además tenían cerámica. En cazadores recolectores se movían cada 6 días y tenían cerámica. Las mujeres producían cerámica. Pero además tenían plantas domesticadas, por supuesto. Muchas variedades de yuca, etcétera, etcétera, pero además adivinen que caña de azúcar, que ni siquiera es americana. ¿Sí? La tenían y la cultivaban. Pero además eran una sociedad cuya lógica de adaptación al medio no era simplemente dictada por las condiciones económicas como le gustaría pensar a los economistas, por supuesto. Y hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, abandonaban campos que estaban plenamente productivos. Se iban. ¿Y por qué se van? No, porque es que allá nos vamos a encontrar con unos amigos. Punto. No solamente eso, sino que gran parte de su trabajo no lo invertían ni siquiera en recolectar y cazar. Lo invertían en hacer unas construcciones con postes de palmas muy grandes, muy complejas. Entonces, ellos vivían en unos cambuches, si ustedes los quieren describir, muy elementales, muy sencillos, donde pasaban la noche, felices de la vida, etcétera, etcétera, pero de pronto hacían una construcción grandotota con unos postes de palma que tomaba un jurgo de tiempo para hacer. Y adivinen que nadie vivía ahí. Nadie. ¿Por qué los hacían? El antropólogo les preguntó un poquito desesperado, ¿no? Porque a veces los arqueólogos también pensamos como los economistas. Les decía, ¿y por qué hacen esta cosa que no sirve para nada? Esa es la casa de las dantas. Aquí vive el espíritu de las dantas y las dantas hay que consentirlas y tenerles su casa. Y se iban. Y al sitio que llegaban volvían y hacían otra casa de danta. Entonces fíjense que no solamente la racionalidad económica regía sus decisiones, aunque tenían claro que su tecnología tenía que ser multipropósito y adaptarse a las condiciones tropicales. Ahora bien, a estos cazadores, y ese es el punto central de lo que quiero decir hoy, les debemos casi todo lo demás. Casi todo lo que pasó después, los cazadores ya lo tenían.
ya lo sabían. Ellos no aprendieron a ser agricultores, ellos sabían el funcionamiento de las plantas. Ellos no aprendieron a hacer las cosas que después se aprendieron a hacer, sino que ya las sabían, pero prefirieron seguir con un modo de vida distinto, y voy a dar varios ejemplos. Primero, bueno, estas son algunas de las puntas de proyectil encontradas en Colombia, una foto de los Nucac, cedida por Gustavo Politis. Quedaron dos fotos superpuestas. Primero que todo fueron los que domesticaron animales, ¿sí? Los cazadores-recolectores. Las fechas de domesticación del curí, las fechas de domesticación del perro en América, son fechas que indican claramente que esto no fueron los agricultores, ni los señores que vivieron en ciudades, porque además no había ciudades, fueron los cazadores-recolectores. Pero además los domesticaron con fines muy distintos, y más adelante voy a hablar de eso brevemente. Siguiente. Fueron los que se inventaron el sedentarismo. Imagínense, los cazadores-recolectores, que no hacían más que moverse probablemente, fueron los que inventaron quedarse parte del año en un sitio y vivir en él por ciertas razones. Pero lo más interesante de lo que está mostrando la arqueología de cazadores-recolectores en Colombia es que se trató de algo que Tom Dillehay, un antropólogo norteamericano, arqueólogo norteamericano, llama el sedentarismo ritual. Es decir, ellos escogieron unos sitios especiales, no porque tuvieran la mayor concentración de recursos, sino porque allí enterraron a sus muertos. Y era el único sitio que los convocaba para quedarse más tiempo que en los otros lugares. Los primeros lugares con sedentarismo en el trópico son cementerios. Y son cementerios donde la gente además decidió hacer una inversión de trabajo interesante. Acá ustedes ven evidencias del sitio arqueológico de Checua, que fue excavado por Ana María Grotto originalmente, después por Juan Pablo Espina y Sonia Archila. Y acá ustedes ven, en cada uno de estos lugares hay esqueletos de seres humanos, y lo que ustedes ven en rojo y en negro son piedras de diferentes colores, que apilaron intencionalmente para marcar el sitio donde estaban enterrados sus ancestros, y lo que están encontrando los arqueólogos es tal cantidad de comida que corresponde a fiestas. Esta gente se reunía a hacer fiestas. No se reunía a trabajar las tierras más fértiles, a cazar el animal más abundante. Acá pasaban probablemente semanas tomando y comiendo. Y esa fue, digamos, la primera forma de sedentarismo que inventaron. Pero adivinen qué, esta forma de sedentarismo nunca se acabó. Nunca se acabó. Y eso es lo que es interesante. Cuando llegaron los españoles, los indígenas no eran sedentarios. Se movían todo el tiempo. Todo el tiempo. Como hoy lo hacen los Kogi, como hoy lo hacen los Ica, como hoy lo hacen los Uwa. Como hoy lo hacen prácticamente todos los pueblos, sobre todo los pueblos de origen chibcha andinos, lo hacen. Cuando llegaron los españoles a Bogotá y le preguntaron a los muiscas, ¿ustedes qué siembran? Las muiscas de Bogotá dijeron yuca y aguacate. Eso no era en la sabana de Bogotá. Sembraban en Tena, por ejemplo. En Tena, en el pueblo de Tena, eso era de los indios de Bogotá. Los indios se movían todo el tiempo. Y los grandes centros poblados que encontraron los españoles se quejaban, llegaban y decían, están desocupados. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? No se fueron. Es que no era el periodo de fiestas para estar en un pueblo grande. Y a esos pueblos grandes iban a hacer fiestas. Ahí estaban sus muertos. Ahí estaban los cercados de los caciques, ahí estaban sus santuarios, y eran solamente ocupados por temporadas, solamente ocupados por temporadas. Una familia muisca podía tener 3, 4 viviendas en diferentes altitudes, un cacique muisca podía tener 3, 4 cercados, entre los cuales se movía permanentemente. Cuando llegó Jiménez de Quesada, el cacique de Bogotá estaba construyendo un nuevo cercado lejos de Funza, para ir de vez en cuando, es decir, esta gente no se quedaba quieta. Entonces, fíjense, el patrón de poblamiento no corresponde a la última imagen, corresponde a la primera. Siguieron comportándose de forma absolutamente móvil.
Y eso es una cosa que es muy importante entender. Por supuesto, tal vez vale la pena mencionarlo, los sitios más grandes entre los muiscas eran ocupados entre más o menos agosto y enero. Septiembre y enero, el final del cual corresponde al periodo seco, más seco, y había fiestas que duraban 3 o 4 meses, en que la gente comía y bebía. Los españoles creyeron que la comida que llevaban los indígenas a sus fiestas eran el tributo que le pagaban a los caciques. Es que si usted no va con comida a una fiesta, perdóneme, pero ¿de qué va a vivir la fiesta? ¿Sí? Entonces ahí hubo una serie de malos entendidos, pero muestra básicamente que los cazadores-recolectores introdujeron un patrón de poblamiento con sedentarismo ritual, como hacen los Kogi hoy en día con sus aldeas, que básicamente son sitios para ceremonias especiales. Siguiente. Pero además los indígenas se inventaron, los cazadores-recolectores se inventaron la cerámica. No fueron los agricultores, fueron los cazadores-recolectores. Y las evidencias más antiguas de cerámica, que en Norte de Colombia corresponden a hace más o menos 5.000 años, en otros lugares ya hay de 3.000, 3.500, empieza a aparecer en algunos lugares, tiene unas características que son muy especiales. En primer lugar, hablando de esta cerámica que es la más antigua, esta es una vasija semicompleta del sitio de Puerto Chacho. Esta cerámica tiene unas peculiaridades muy especiales y es que no se usó para lo que uno cree que se usaba la cerámica, que es para cocinar, ¿no es cierto? Uno dice, pues la cerámica es útil para cocinar. Pues no, los indígenas no la usaron para cocinar, no tienen una huella de hollín. Se usaba para servir alimentos en festejos. ¿Ocupados cuándo? En verano. ¿Cuándo? En los sitios alrededores de Cartagena. La tecnología no se impuso por su lógica económica y hay otra evidencia de eso. Durante por lo menos 2.000 años los indígenas de Cartagena usaron cerámica sin que sus vecinos la copiaran. No les interesaba, estaban en otro cuento. Y esto aparece en unos sitios como San Jacinto, etcétera, que son sitios donde se compartía comida, como les digo, en sitios de verano. Quizás la cerámica más impresionante de todos, para mi gusto, es esta. La imagen es pésima, pero es una cerámica que se llama cancana. Es una cerámica hace más o menos 3.000 años. Y tiene una característica que tal vez sí se aprecia y es que tiene colores. ¿Sí? Ustedes ven, tal vez en esta se ve una franja blanca, ¿no es cierto? Entonces uno, lo primero que piensa es, pintaron una rayita blanca. No, no pintaron ninguna rayita blanca. La vasija era hecha de arcillas de diferentes colores. Cualquier persona que haya hecho cerámica sabe que hacer una sola pieza con arcillas de orígenes distintos es un camello. Porque lo más probable es que cuando usted la ponga a secar, se quiebre. ¿Sí? Las arcillas tienen diferente rata de expansión, por lo cual es un esfuerzo brutal y es un conocimiento tecnológico brutal para hacer una cerámica que más no sirve para cocinar, sirve para hacer fiestas, para festejos, para intercambios rituales. Eso es muy impresionante. Ahora bien, paso al tema central siguiente, que es la agricultura. Y quiero empezar por mostrarles este mapa que es una bonita reflexión. En anaranjado ustedes ven los sitios de domesticación de plantas, casi todos en el trópico. Y en amarillo ustedes ven los sitios de agricultura intensiva, es decir, de dónde viene la mayor parte de la comida en el mundo hoy, lejos del trópico. ¿Sí? Ahí hay una pregunta que vamos a tratar de responder acá. Cuando hablamos de agricultura, hablamos de muchas cosas que son distintas. Hablamos de domesticación, hablamos de cultivo y hablamos de agricultura propiamente dicha. Entonces voy a empezar a separar, y lo digo porque muchas veces cuando los arqueólogos encontrábamos evidencias de maíz domesticado hace 8.000 años, es porque había agricultura hace 8.000 años. No, había domesticación. No necesariamente agricultura, son cosas totalmente distintas. Y adivinen qué, los protagonistas de la domesticación de plantas fueron los cazadores-recolectores, no los agricultores.
Los agricultores se concentran en unas especies ya domesticadas, pero los cazadores-recolectores fueron los que le hicieron el favor de domesticarlas. Y voy a contar un poquito ese cuento. Nosotros podemos domesticar por un montón de razones. Granos más grandes, raíces más grandes, que los granos duren más en la planta o que duren menos, que sean más fáciles de sacar. Podemos domesticar por el sabor, podemos domesticar por la apariencia, etcétera, etcétera, etcétera. Los indígenas, sin la menor duda, domesticaban también con esos criterios. Pero algunas de las plantas más antiguas sugieren que otras virtudes eran más apreciadas. Por ejemplo, una de las más antiguas es el tabaco. La coca es muy antigua también. Es decir, acá no estaban pensando simplemente en cómo producir más alimentos, estaban produciendo también en otros criterios, pero no importa. Algunos geógrafos han estimado que más o menos 1 de cada 2000 plantas puede ser consumida por el ser humano, pero solamente una fracción de ellas es domesticable. ¿Sí? Es decir, las plantas domesticables son una pequeña islita en un mar de plantas que no son domesticables, y lo mismo pasa con los animales. Famoso caso de Jared Diamond explicando por qué el caballo es domesticable o fue domesticado, pero la cebra no es domesticable. ¿Sí? Digamos, que uno los ve tan parecidos, pero pequeñas diferencias genéticas hacen que no sean, digamos, como el caballo. Lo interesante que está empezando a encontrar la arqueología es que el viejo modelo según el cual el maíz vino domesticado de México y la papa vino domesticada de Perú, y que gracias a ellos los indígenas del trópico se pudieron alimentar, es parte del cuento, pero no es la totalidad del cuento. Y lo que se está encontrando es que obviamente el lugar donde más se domesticaron plantas es donde estadísticamente existe la mayor posibilidad de encontrar plantas domesticables: el trópico. ¿Sí? Por su enorme diversidad. Y lo que están encontrando los arqueólogos es una historia fascinante. Primero, el cacao. Uno dice, el cacao es mesoamericano. No, el cacao es colombiano, imagínense, o venezolano. Y en tiempos antiguos migró a México. El maíz fue domesticado en México, migró al trópico. Cuando digo migró, es que no es que el maíz caminara, sino que lo llevaban los indígenas, por supuesto. Los indígenas se mueven con sus plantas. El maíz entró al trópico, y en el trópico se diversificó tanto que 1 o 2 de esas variedades fueron las que se reintrodujeron en México y fueron las más productivas. Es decir, el maíz mexicano no solamente es producto de la domesticación mexicana, sino del paseo que se dio por el trópico. El tomate, la mayor diversidad de tomates a la llegada de los españoles no estaba en México, estaba en el pie de ceja ecuatoriano, Amazonas. Los tubérculos de altura, cuando llegan los tubérculos domesticados o no domesticados del Perú a los cazadores-recolectores lo cultivan en diferentes partes y se generan nuevas variedades, algunas de las cuales probablemente, aunque eso no está mostrado, se reintroducen en Perú y Bolivia. Esto quiere decir que el trópico fue una máquina de domesticación, y estamos hablando más o menos de fechas 8.000, 7.000, 6.000, todos de cazadores-recolectores. Entonces los cazadores-recolectores fueron los grandes domesticadores, pero más cultivaban. Y la prueba más interesante tal vez son las palmas. Las palmas son algunas de las plantas más antiguas domesticadas, y algunos geógrafos estiman que el 12% de la selva amazónica en realidad es un cultivo artificial de palmas domesticadas por cazadores-recolectores. Entonces, estos señores hicieron eso. Ahora bien, la agricultura es otra cosa. La agricultura es distinta. La agricultura es un modo de producción. La agricultura implica cambios sociales, implica cambios tecnológicos, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir la agricultura en el mundo? En el mundo es muy claro lo que pasó con la agricultura, y vuelvo a esta imagen. Cuando se desarrolla la agricultura intensiva en las regiones alejadas del trópico, hay las siguientes características: revolución tecnológica, cambio demográfico, desigualdad social, más guerra. Acuérdense, el 88% de los seres humanos hablamos una lengua que se origina en un centro de agricultura intensiva del viejo mundo. 88%. Inglés, francés, alemán, chino, etcétera, etcétera.
Hay diferencias de género. Y adivinen que hay más enfermedades. Los agricultores son más enfermos que los cazadores-recolectores. ¿Sí? Uno reconoce un cráneo de un cazador-recolector porque no tiene caries. Si tiene caries, ya es un indicador, no 100%, pero bastante seguro de que es un agricultor. Pero además, ser agricultor cambia nuestra visión del mundo. Porque lejos del trópico está asociado con la domesticación de animales. Y los agricultores domesticadores ven la naturaleza como si el ser humano fuera el amo de la naturaleza. ¿Sí? Sobre todo a los animales que vemos más cercanos. El otro día me contaban un chiste de por qué Noé subió tantos animales y no menciona ninguna planta. No salvó las plantas o no le interesaban o algo pasó. Pero en fin, nosotros hacemos una jerarquía en que estamos en la punta, luego vienen los animales, después las plantas. Ahora bien, ¿qué pasó en el trópico americano? Siguiente. Los agricultores efectivamente decidieron intensificar la producción mediante la agricultura. De eso no hay la menor duda. En algún momento decidieron intensificar la producción de alimentos, pero lo hicieron de una forma completamente distinta a lo que sucedió lejos del trópico. Y básicamente lo hicieron mediante dos mecanismos, camellones. Los camellones son estas construcciones en las cuales hay unas zanjas y unos montículos. Sobre la cabeza de los montículos se acumula tierra removida, lo cual aumenta su fertilidad, de hecho, y luego, que es la tierra que se extrae del fondo de los pozos. Y este sistema de camellones sirve para algo que es lo obvio que hay que hacer en el trópico. Porque claro, se puede ver como un medio muy primitivo de agricultura en la medida en que no permite la mecanización, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en agricultura, pensamos en grandes máquinas, en agricultura intensiva, productiva, en grandes máquinas. Acá, por supuesto, no está pasando esto. Pero este es el mecanismo de adaptación ideal para el trópico, donde el problema es el exceso de agua en unas temporadas y el déficit de agua en otras temporadas. El exceso de agua mantiene al agua alejada del cultivo, y el déficit de agua permite que el agua que se acumule en el fondo de los pozos pueda ser aprovechada. Acá hay una comparación con la agricultura en tierra plana, en las cuales queda evidente que es un mecanismo de adaptación absolutamente fantástico. Ahora bien, para resumirles brevemente el cuento de los camellones, originalmente se encontró que en el Bajo San Jorge había 500.000 de hectáreas de camellones. 500.000 de hectáreas de camellones. ¿Qué es esta foto que no se ve? Pero créanme, son los camellones del Bajo Río San Jorge. Lo impresionante de esto es que aquellos que encontraron que básicamente fue un trabajo del Museo del Oro, James Parsons primero, Ana María Falchetti y Clemencia Plazas después, en fin, se han encontrado sistemas de camellones en todo el país. En todo el país. En el Casanare, en el Urabá, en el Cesar, en Santa Marta, en el Valle, y quizás uno de los más grandes de todos, la Sabana de Bogotá. Un colega mío me mandó una foto aérea tomada hace apenas 10 años, donde todavía se ven camellones de cultivo y muiscas en Tenjo. Ahora bien, cuando los arqueólogos encontraron este sistema de producción, dijeron, no, pasó lo mismo que en el Viejo Mundo. Aquí estos señores sinúes tenían grandes ciudades, tenían caciques poderosísimos, tenían una organización jerárquica, tenían una densidad de población enorme, etcétera, etcétera. ¿Todo por qué? Porque existían 500.000 de hectáreas de cultivo, digamos, de camellones. ¿Qué encontraron los arqueólogos durante los últimos años? No. Las aldeas son diminutas, la población vivía dispersa, probablemente se movía. En los camellones nunca se intensificó la producción de una sola planta. Nunca. O sea, ¿ustedes imaginan el camellón lleno de maíz? No. Había maíz y cualquier otra cantidad de cosas, y ahorita vamos a profundizar en eso. Encontraron también que un camellón tiene una vida útil de más o menos 30 años, después de lo cual usted no puede seguir sembrando ahí por los suelos tropicales que les conté, y por lo tanto tiene que moverse a otro lado. Es decir, esto era un sistema en el cual la agricultura no había alcanzado esa escala ni ese interés de ser tan intensivo como en otras partes. Siguiente.
Y finalmente los suelos negros. Los suelos negros fueron otra forma de intensificar la agricultura en el trópico. Muy distinta a los camellones, muy interesante, porque además está en zonas donde, si bien hay contrastes entre pluviosidad y no pluviosidad, en general hay pluviosidad, que es el Amazonas. En el Amazonas, ustedes saben que hay ríos blancos y ríos negros, que tienen una fertilidad completamente distinta, pero lo que es muy interesante es que también hay suelos negros, suelos hechos por el hombre, y eso ustedes lo ven en esta imagen. Este es un suelo amazónico hecho por el hombre y un suelo amazónico natural. Este es un suelo hecho con desperdicios orgánicos, generalmente con limo proveniente de los ríos que traen fertilidad, porque nacen en los Andes. Los ríos que nacen en el Amazonas son infértiles, los ríos que nacen en los Andes llevan fertilidad, aprovechan las aguas blancas para fortalecer, digamos, para nutrir estos suelos. Cuando los arqueólogos empiezan a escribir en detalle este sistema, que en Brasil es bastante grande, este mapa también es bastante defectuoso, pero en Brasil se han encontrado muchas áreas de suelos negros. En Colombia son estos punticos. Esto en parte no se pudo hacer por los temas de la guerra, pero hubo un pequeño descanso en que sí se pudo hacer algo. Y han encontrado varias cosas. Primero, no se usaron para un solo producto. Eran muchas plantas, y había plantas que incluso no eran domesticadas. Esto es bien interesante. Usted siembra especies que no son domesticadas, al lado de especies domesticadas. ¿Para qué? Y acá viene el argumento central. Para proteger la diversidad. Usted no puede sembrar en el trópico sin proteger la diversidad. Usted puede sembrar en Ucrania, pero no acá, sin proteger la diversidad, porque no le funciona. ¿Sí? Entonces lo que hacían era reproducir la diversidad de la selva, favoreciendo ciertas especies, que además se les está proveyendo de un suelo que es más fértil, etc. La densidad de población muy bajita, muy bajita. Esto no lo hicieron porque hubiera mucha gente y se estuvieran muriendo de hambre. Pero además se encuentra también, y esto es más por observaciones etnográficas, que parte de la idea de sembrar era cazar. Era cazar. Porque los animales buscan ciertas plantas, ellos siembran estas plantas cerca de sus hogares para atraer fauna que puedan cazar. Siguiente. Acá simplemente hay una gráfica del típico producto, de la típica agricultura tropical, sobre la cual a veces pasaban los españoles sin darse cuenta que eran campos de cultivo. Porque los españoles esperaban ver papa o maíz, o no. Había de todo, de todo. Además, con la lógica de que en suelos pobres como los tropicales, usted tiene que sembrar unas plantas que necesitan unos nutrientes que su planta vecina no necesite y que a veces libere en el suelo. Entonces, eso produjo una manera de hacer agricultura completamente distinta. Siguiente. Las migraciones que ocurrieron, sí ocurrieron migraciones con la agricultura intensiva, coinciden con la agricultura intensiva, que entre otras cosas fue hace 3.000 años. Es decir, los indígenas fueron cazadores-recolectores, cultivaron, domesticaron durante 5.000 años y después decidieron hacer agricultura intensiva. Pero son migraciones que no tienen esa coherencia territorial que tienen las migraciones en otros territorios. Estos son los pueblos chipchas, que muy seguramente el doctor Alberto lo sabe muy bien, la doctora Elena, vienen de Centroamérica. Siguiente. Las migraciones arawak, un mapa que no se ve, pero muestra la fragmentación. ¿Y qué pasa con los otros temas? Y voy a ir muy rápidamente porque creo que me he pasado en el tiempo. Primero, la salud. A diferencia del viejo mundo, los análisis esqueléticos de las poblaciones en Colombia sugieren que lo que más aumentó con la agricultura fue la caries, que no hubo incrementos significativos en anemia, que es producto de la ausencia de hierro y muchas veces del producto de no tener suficiente carne, y esto es muy interesante porque en el viejo mundo usted nota un descenso en la estatura de los seres humanos con la agricultura intensiva. La gente se hizo más pequeña con la agricultura intensiva. Después de la revolución industrial vuelve y agarra, pero con la agricultura bajan a veces 10 centímetros. Adivinen qué pasa con la población en el trópico. No baja, incluso sube un poquito. Esa es una de las informaciones que es interesante. Siguiente, esta es la información de estaturas, no la voy a resumir, pero básicamente muestra que no existe ese descenso. Siguiente.
En América, además, pasa algo muy interesante. No se cambia de paradigma con respecto a esa idea de que los animales, las plantas y los seres humanos estamos interrelacionados. Si ustedes se fijan, es muy interesante, algunas de las representaciones más antiguas de animales en el trópico corresponden a animales. ¿Sí? Si usted va a la Lindosa, si usted va a Chiviriquete, usted no ve hombres jaguar, usted no ve hombres danta, usted no ve hombres murciélagos, usted ve animales. Pero con el surgimiento de las sociedades agricultoras intensivas, lo que usted ve son híbridos entre hombres y animales. Ejemplo, la estatuaria de San Agustín, la cerámica tairona, en que el hombre se puede transformar en animal, etc. Y esto lo sabemos por múltiples fuentes, que la idea de que los animales y los humanos y las plantas eran reinos totalmente distintos es falsa. Y voy a mostrarles una imagen, la siguiente, que es, a mi juicio, muy linda. Este es un perro chamán en una aldea venezolana. Y solamente hay dos seres que se pueden pintar con estas manchas, que son las manchas del jaguar. Y el jaguar es un animal peligroso y poderoso. Entre otras cosas, muchos endólogos están pensando que este énfasis en el jaguar es porque el jaguar es muy malo y lo asocian con enfermedades que se asocian con manchas. El caso es que, independientemente de cuál sea la teoría, en esta aldea venezolana de los Yecuana, solamente dos personajes se pueden disfrazar de jaguares: el chamán y el perro. Porque el perro tiene potencialmente la misma capacidad del chamán de convertirse en jaguar. Para muchas sociedades chibchas, los seres humanos vienen de plantas y su cuerpo, que nosotros hacemos analogías con los animales, ¿no es cierto? Incluso usamos nombres distintos, digamos, nosotros no tenemos patas sino piernas. Pero digamos, si pensamos en una analogía es con un animal. La analogía que hacen los chibchas es con plantas. Nosotros somos como una planta de maíz. ¿Sí? Cuando morimos, decían los muiscas, nos podemos convertir en osos o en venados, etc. ¿Qué quiere decir todo esto? El más tardío de los indígenas en Colombia, a la llegada de los españoles, no había hecho una diferencia absoluta entre plantas, animales y seres humanos. Hay una anécdota muy linda sobre por qué los monos no hablan. Los indígenas piensan que los monos saben hablar, pero que no hablan frente a los humanos porque si hablaran, los humanos, que somos tan malas personas, los pondríamos a trabajar. El origen de la humanidad es un origen muy curioso. Nosotros pensamos que la humanidad se desprende del resto de seres vivos. Ellos piensan lo contrario, imagínense. Lo que une en muchas cosmovisiones amazónicas a las plantas, a los animales y a los humanos es que en un origen todos eran humanos. Todos eran humanos. Y los actuales plantas y animales decidieron separarse de los humanos. Fíjense la concepción tan completamente distinta a la nuestra. Siguiente, género. La mala noticia para el feminismo es que en el viejo mundo la agricultura intensiva llevó claramente al patriarcado. Si usted analiza las deidades anteriores a la agricultura intensiva eran femeninas. Y con la introducción de la agricultura intensiva y la guerra crónica y la tecnología de la guerra, que cambia por completo, las deidades ahora son hombres guerreros. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasó en el Nuevo Mundo? ¿También pasó lo mismo acá? Pues sí, hay diferencias. Y voy a simplemente limitarme al ejemplo de los quimbaya clásicos. Entre hace 2000 y 1000 años, el 70% de las figuras orfebres eran mujeres. ¿Sí? Eran figuras femeninas que se asocian a plantas y a la coca. Se asocian a frutos y se asocian al poporo, que es obviamente para mascar coca. Muy interesante, la coca a la llegada de los españoles no la consumían las mujeres en muchas sociedades, eran los hombres. Sin embargo, hace 2000 años se asocian con mujeres. Hace 1000 años la proporción se invierte, el 70% de las figuras son masculinas.
Pero esto es muy interesante porque el cambio en Europa no fue de porcentajes, fue absoluto. Las deidades femeninas desaparecieron y las reemplazaron deidades masculinas. Aquí no. Aquí se mantuvo un cierto equilibrio con entre la representación de hombres y de mujeres, con un predominio de hombres, pero sin que las mujeres dejaran de aparecer por lo menos en un 20%, en la iconografía muisca, en la iconografía quimbaya, en la iconografía tairona, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Este es un tema final para terminar, y es la distribución de la riqueza. Aquí no surgieron sociedades jerarquizadas en las cuales un grupo de individuos dependiera de los demás, dependiera del trabajo de los demás. Sí había jerarquías. Las sociedades indígenas son muy jerárquicos. Vaya a la Sierra Nevada de Santa Marta a decir que un mamo es igual a cualquiera, o que dos mamos son iguales. No, hay jerarquías, pero no se basan en la apropiación de riqueza. Este fue un estudio muy interesante que se hizo también con muy valiosos aportes de la doctora Groth, del doctor Gómez, etcétera, perdón, la anterior todavía, que muestra un árbol de parentesco genético entre individuos y la distribución de individuos que tienen oro en su ajuar. Y la conclusión a la que llegamos ahí es: los señores que tenían oro no eran parientes entre sí, no tenían nada que ver el uno con el otro. Pero además, los objetos no fueron hechos para acumular. Cuando usted encuentra objetos de oro en una tumba, no encuentra riquezas. Porque no son para acumular, son para destruir. Adivinen qué hacían los muiscas en estos 4 meses del año en que hacían fiestas: destruir cosas. El oro lo cogían y lo metían en cuevas. No, pues unos ricos muy inteligentes, ¿no? Como si fuera pues un banco suizo. En cuevas, en ofrendas, que además ni ellos tenían el derecho de volver a ver. Solamente los podían volver a ver los especialistas religiosos. Nadie los acumulaba, los botaban a lagunas, los enterraban con los muertos. Nada era para acumular. Y quiero finalmente, para terminar, y perdón por este paseo tan rápido, por este mundo prehispánico que obviamente es mucho más complejo de lo que acabo de escribir, por la anécdota de lo que le pasó a un antropólogo con una máscara Kogi, Gregory Mason. Gregory Mason, en los años 20, si no estoy mal, Eduardo debe conocer mejor ese dato, lo manda a un museo norteamericano a buscar objetos valiosos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y claro, las máscaras son pues fenomenales para coleccionar, entonces le dicen, pues si puede traer máscaras, mucho mejor. Él encuentra efectivamente máscaras, pero los mamos no se las quieren dar. Le dan muchas cosas, pero no las máscaras. Y eso es típico de la reciprocidad indígena. Muy generosos, pero hay ciertas cosas que no. Y finalmente un personaje que es una autoridad más civil y es un poco ya culturado, etcétera, etcétera, le da la máscara, se la vende. Mason la lleva a Norteamérica, cuenta la historia y el museo le dice: no, perdóneme, pero que es muy interesante que eso haya sucedido en esa época. Le dice: esa máscara usted no la consiguió por vías muy legítimas, devuélvala, váyase a la sierra y devuélvesela a sus auténticos dueños. Cuando llega Mason a la Sierra Nevada de Santa Marta y le ofrece a los mamos su máscara, quiero que vean la cara de este mamo. No se la querían aceptar. Porque el indígena en general, y sobre todo el indígena hasta hace algún tiempo, era un indígena que consideraba que los seres humanos tenían alma, las plantas tenían alma, los animales tenían alma, por eso usted se podía transformar en animal, ¿sí? Su alma ocupaba un cuerpo de animal, y las cosas tenían alma. Las cosas tenían alma, por eso, vuelvo al cuento de las hachas eran más que objetos para cortar árboles, tenían alma. Y había que tratarlas como cosas que tenían alma. ¿Y qué había pasado con esta máscara cuando se fue? Que era la misma máscara, la máscara no había cambiado. La máscara se había contaminado. Era un objeto peligroso. Tenía malos espíritus. ¿Quiénes le habíamos metido los malos espíritus? Pues nosotros.
naturalmente. Por lo tanto, había una reacción muy fuerte ante la máscara. Esta es la máscara de la muerte, esta máscara no la queremos, esta máscara no nos corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, incluso las cosas eran animadas. Y eso es absolutamente fundamental para entender, entre otras cosas, la naturaleza del registro arqueológico. Entonces, para terminar, siguiente, quiero simplemente mostrarles esta gráfica con una gran X en la última figura. Acá no tenemos los fenómenos de urbanismo del viejo mundo. Tenemos otras formas de aglutinar personas, pero no esa. Y la gente nunca, en el fondo, dejó de ser cazadora-recolectora. Fue agricultora, sin ninguna duda, intensificó la producción agrícola, sin ninguna duda, su población creció, se hizo algo menos móvil, todo lo que ustedes quieran, pero en el fondo, el legado de los cazadores-recolectores es enorme, porque marcó una impronta hasta la llegada de los españoles. Y esto es muy interesante, por ejemplo, para entender, y termino con esta anécdota, por qué los ganadores de los llanos estaban tan bravos con los indígenas cubeos y guaíbos que cazaban sus animales en los años 40 y en los años 50. Y ustedes se acuerdan que Colombia tuvo masacres de indígenas porque los indígenas básicamente cazaban las vacas de los ganaderos. Para los indígenas no había otra forma de matar un animal. Pero además los animales no tienen dueño. Si usted ve una vaca moviéndose por los llanos, usted la caza. Y ese fue el origen de ese gran malentendido entre los ganaderos de los llanos y los indígenas que los cazaban y que muchas veces, por supuesto, fueron puestos en prisión por hacer ese tipo de cosas. Para finalizar, simplemente recordar, aquí lo que ocurrió fue completamente distinto a lo que ocurrió en el resto del mundo. Y eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, fue distinto. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Muchas gracias, doctor Langebeck. Procedemos entonces a evacuar el punto número 5, que tiene que ver con la votación de las candidaturas de los doctores Ricardo Rivadeneira y César Rivas Lara. Quiero señalar que el día 20 de mayo fue enviada a los académicos correspondientes, honorarios y de número, electores, la hoja de vida de los postulantes Ricardo Rivadeneira y César Rivas Lara para eventualmente elegir los académicos correspondientes de la corporación. El comité de candidaturas aprobó por unanimidad las postulaciones, dadas sus calidades y producción académica. Surtido este trámite, según rezan los estatutos, los candidatos propuestos deberán ser sometidos a votación. De acuerdo con el literal B del numeral 5, la elección de los académicos correspondientes requiere la mayoría simple de votos. De no alcanzar la mayoría afirmativa, la votación será inválida. Pero en ningún caso la votación afirmativa de la candidatura puede ser inferior a 9 votos. Entonces, aclarado este aspecto, procedemos a abrir la votación entre los académicos electores asistentes, sea de manera presencial o sea de manera remota a través de la plataforma Zoom. Félix nos puede ayudar con la primera votación correspondiente al doctor Ricardo Rivadeneira. Sí, ya lo dije. Sí. No, porque son correspondientes, votan todos. Sí, sí, porque es correspondiente. Es cuando es numerario, entonces. Sí.
¿Quién falta? Sí, claro, ¿no le dieron? Una pregunta para sí. No, no, primero. Sí, dame. Bueno. Tenemos la información. Sí, acá está. Muy bien, el resultado de la primera votación significa que tenemos Gracias. Muy bien, entonces el resultado de la primera votación significa que tenemos 14 votos por el doctor Rivadeneira de carácter favorable, 2 negativos y 1 en blanco, razón por la cual se declara electo el doctor Rivadeneira. Primera votación. Esta es la primera, ¿no? Pasamos a la segunda. ¿Ok? Doctor César Rivas. Sí, sí, correcto. Segunda votación. Esto es La segunda.
Entonces, por el doctor César Rivas tenemos 15 votos positivos y 2 votos negativos, razón por la cual se declara la elección del doctor César Rivas. Entonces, por secretaría nos ocuparemos de indicar a los candidatos elegidos cuál es el procedimiento a seguir que tiene que ver con el trabajo para ser sometido a los pares académicos para proceder a la posesión. Entonces, con base en eso, evacuado este punto, pasamos al punto número 6, que tiene que ver con la presentación de los libros recibidos por la Academia a cargo del académico de número Jorge Morales. En esta ocasión solamente ha llegado un título que es sobre la población de Tuta, en Boyacá. Tuta, bella y bendita, por José Diomel Benítez Rodríguez, editado por la Alcaldía de Tuta 2025. Muchas gracias, Jorge. Entonces pasamos al punto número 7, que tiene que ver con el anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión, que será el día martes 10 de junio, en la cual se llevará a cabo la presentación del libro sobre la profesionalización de la historia, a cargo de los académicos Alexander Betancourt y Renzo Ramírez. Y con base en eso pasamos al último punto, que tiene que ver con la clausura a cargo del señor presidente. Una de las bondades de pertenecer a la Academia Colombiana de Historia, como a muchas otras academias de historia departamentales que hay en el país, es que podemos acceder a un escenario en el cual son presentados los avances de investigaciones, como hemos visto hoy, no solamente en el campo de la historia, también en el campo de la antropología, la arqueología, la geografía, la etnografía. Hoy hemos tenido una experiencia muy gratificante porque hemos aprendido muchísimo gracias a la extraordinaria y brillante conferencia que nos ha ofrecido el doctor Karl Langebeck. Eso justifica la existencia de la Academia Colombiana de Historia, porque cada sesión es una oportunidad para la presentación de los avances de las investigaciones, y ya vemos en por lo menos 4 disciplinas. Doctor Langebeck, muchas gracias por habernos introducido a ese fascinante, desconocido e inédito mundo prehispánico, con estas novedades que ignoramos por completo. Ustedes creo que lo han disfrutado mucho, con devoción esta conferencia. Por supuesto, ya todos conocen los últimos 3 libros del doctor Langebeck, que están en las librerías del país, donde está buena parte de esta argumentación. Hoy, por ser el cumpleaños del doctor Jorge Morales Gómez, la casa invita a vino portugués y a unos pasabocos que han sido preparados en la sala de los virreyes, que algunos llaman de Alberto Lleras Camargo. Con eso clausuramos esta sesión. Muchas gracias por haber venido.